Señor. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Y este versículo, hermano, me ha impactado a mí para hablar acerca de este tema, la relación entre el Padre y el Hijo. La relación entre el Padre y el Hijo, no el Padre y nuestro Hijo, hablando a nivel terrenal, pero hablando de Dios en la divinidad, la relación que hay entre el Padre y el Hijo. Dios de la gloria, en este momento te damos gracias por este Espíritu hermoso, Señor, que se está moviendo en este santuario desde que comenzó este servicio. Te doy gracias, Dios mío, por cada alma que ha tomado su tiempo para estar en tu presencia. Pero sobre todas las cosas, gracias a ti, Señor, Dios mío, que siempre estás con nosotros, en tiempos fáciles, en tiempos difíciles, Señor, en circunstancias tal vez donde hay un poco de escasez. Pero Señor, tú siempre estás con nosotros. Dios mío, te doy gracias porque a tu lado no falta nada. Tú eres un Dios completo, Señor. En esta noche, Dios mío, vengo, Jesús, con palabra que tú me has dado. Te pido que esta palabra pueda tocar nuestros corazones y afirmar, Señor, nuestras vidas. Y lo pido, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Aleluya. El pueblo de Dios, dígalo conmigo, en el nombre de Jesús. Puede sentarse dando una alabanza al Señor. El Padre y el Hijo. El Padre y el Hijo. La relación que hay entre el Padre y el Hijo. Por eso leímos que el que niega al Hijo no tiene al Padre. No es posible, yo creo en el Padre, solo que no creo en el Hijo. No, ya estás mal. Porque el que niega al Hijo no tiene al Padre. Pero el que confiesa al Hijo también tiene al Padre. O sea que nosotros, cuando confesamos a Jesucristo, amén, tenemos al Padre. ¿Por qué? Porque Jesucristo es el Padre, sencillamente. Y ese versículo está bien claro. El que confiesa al Hijo ya tiene al Padre. Aleluya. Dice entonces la palabra del Señor, el Evangelio de Juan, capítulo 5, versículos 19 hasta el 22. Juan capítulo 5. Entonces respondió Jesús y les dijo: de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Ahora presta atención que de ese momento ahí avanzamos inmediatamente después al verso 20. Pero en el verso 19 dice, el Señor dice 2 veces, de cierto te digo. ¿Ok? Eso quiere decir, esa es la verdad. Aunque lo dijera una sola vez es verdad, pero el Señor está diciendo esto, es muy importante. El Hijo no puede hacer nada por sí mismo, pero hace lo que ve al Padre. Ahora observe bien que dice todo lo que el Padre hace. Todo, no algunas cosas, pero todo lo que el Padre hace, el Hijo lo hace igualmente, igualito. En otras palabras, hay una relación entre el Padre y el Hijo acá. Que el Padre lo que hace, el Hijo lo hace también. Si este versículo, Jesucristo que dijo 2 veces de cierto, si este verso es cierto, y si Jesucristo es una persona separada del Padre, entonces tenemos 2 todopoderosos, 2 creadores, 2 infinitos, etcétera, etcétera, etcétera. Porque Jesús dice, todo lo que el Padre hace, el Hijo lo hace igualmente. Ahora póngase, hermano, a pensar que usted está leyendo una Biblia. Pero en ese tiempo Jesucristo no estaba leyendo una Biblia, Jesucristo estaba hablando. Y el Señor está diciéndole a la gente, Él era el Hijo, y Él les está diciendo, todo lo que el Padre hace, yo también lo hago. Lo que Él haga, yo lo hago. Eso es lo que Él está diciendo. O sea que es más importante todavía. Nosotros estamos leyendo, Él lo está confesando. Entonces la gente tenía derecho a preguntarle, pero Él hizo el cielo, no te preocupes, eso lo hago yo. Él hizo las estrellas, eso lo hago yo. Él hizo tal y cual, eso lo hago yo, porque todo lo que Él hace lo hago yo. ¿Por qué? Entonces la gente tenía que pensar en esto. ¿Quién es este hombre que dice que puede hacer las cosas que hace Dios? ¿Tiene que ser un blasfemo? ¿O porque no puede ser Dios? Eso es lo que decía la gente.
Ahora el verso 20, el verso 20 dice, porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que él hace, y mayores obras que éstas le mostrará, de modo que vosotros os maravilléis. Versículo 21. Porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio lo dio al Hijo. Wow. Yo no voy a predicar hoy, voy a enseñar esto. Entonces el Padre, Dios, le da al Hijo una autoridad de juicio. Y dice, el Padre no va a juzgar, va a juzgar el Hijo. ¿Por qué? No porque el Hijo es mayor que el Padre. Amén. Porque el Hijo mismo dijo, el Padre es mayor que yo. La razón que tiene derecho al juicio es porque el Hijo fue el que dio su vida en la cruz del Calvario. Ese es el juicio para la humanidad. La muerte de Jesucristo en la cruz del Calvario es para salvación de unos y condenación de otros. Por eso dice la Escritura que el Padre le dio al Hijo la autoridad, dice la Biblia, de juicio. O sea, el Hijo va a poder juzgar. Pero cuando llegamos al fin de la Biblia y vemos al Padre sentado en el trono, miramos que el Cordero está delante del trono. ¿Cómo es eso? Es muy simple. Por eso Jesús dijo, nadie puede llegar al Padre si no es por mí. Nadie viene al Padre si no por mí. El Hijo es el camino. Amén. Por la sangre de Jesucristo llegamos al trono. Por la sangre de Jesucristo nosotros pasamos de muerte a vida. Entonces cuando lleguemos al trono de Dios, no vamos a poderle al Señor mostrarle nuestros hechos. Decirle, mira Señor, traigo una serie de lista de cosas que he hecho en la vida y me merezco el cielo. Porque eso no sirve. Lo que va a mostrar nuestra salvación es el Cordero. El Cordero de Dios que está delante del trono. Entonces nosotros, para acercarnos ahí, lo que va a ver el Padre es la sangre del Cordero. Y el sacrificio del Cordero si fue aceptada por la persona que está yendo al juicio. Si la persona que está yendo al juicio no trae la sangre del Cordero, no importa las obras que traiga, no tiene salvación. Es importante entonces entender para nosotros que la fe viene por el oír la palabra del Señor. Esta es palabra del Señor, pero la fe sin obras es muerte en sí misma. Tenemos que pensar que la salvación también, amén, no es por lo que hacemos, ya lo mencioné, amén, es por lo que Él hizo. Es nuestra parte, hermanos, tomar la parte que hizo el Hijo en la cruz del Calvario y tomarla para nosotros. Porque el Hijo de Dios, que es Dios mismo que ha venido en carne, pero el Hijo en su condición de hombre, en su sacrificio en la cruz del Calvario, Él está condenando, amén, de una vez por todas las obras del enemigo. Y está crucificando las obras del diablo. ¿Verdad? Todo. Amén. Y entonces, hermano, de ahí está derrotado el enemigo, pero no para todos, sino solamente para los que aceptan la sangre del Cordero. Porque la sangre es para todos, pero para todos los que creen y les reciben. En su nombre, dice, serán hechos hijos de Dios. El que es bautizado en el nombre de Jesucristo tiene la sangre del Cordero de Dios. Entonces, amén, tiene opción de entrar en la salvación. Juan capítulo 7, versículo 16. Jesucristo les responde y les dice, mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. ¿Quién envió al Hijo? El Padre. ¿Cuál es la enseñanza que tienes? Es la enseñanza del Padre. Ahora observe bien que no dice Jesucristo la doctrina no es mía. Dice mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. Esa es su doctrina. Observe bien, mi doctrina, pero no es mía, esa es del que me envió. ¿Y quién te envió? El Padre. La razón que él habla de esa manera es para no dar lugar a la deidad, a la carne, para que los hombres no hagan de la carne un Dios, porque hubieran pensado que podían crucificar a Dios, y Dios no puede ser crucificado. ¿Ok?
Juan capítulo 10 versículo 30, estamos hablando de la relación entre el Padre y el Hijo. El Hijo mismo revela su relación. Dice: el Padre y yo somos uno. Amén. Y la doctrina que yo traigo es la doctrina del Padre. Y si tú me honras a mí, dice la palabra, tú estás honrando al Padre. Y el Señor está siendo claro: yo y el Padre uno somos. Por eso dice Juan capítulo 12 versículo 44, Jesús clamó y dijo: el que cree en mí no cree en mí, sino en el que me envió. Y el que me ve, ve al que me envió. Ahora, Jesús no dijo esto en secreto, porque la Biblia dice en el verso 44, Jesús clamó. Es decir, la gente pudo oírlo. No es que le dijo a un personaje allá y eso fue en privado. No, esto fue público. Dice: el que cree en mí no cree en mí, sino en el que me envió. Y el que me ve, ve al que me envió. Esta es la relación entre el Padre y el Hijo. Que el que está viendo al Hijo está viendo al mismo Padre. ¿Por qué? Porque el Padre se ha manifestado en carne, y ese es el Señor Jesucristo. Dice la palabra del Señor, Juan capítulo 14 versículo 6, versos 6. Jesús dice: yo soy el camino, la verdad, la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Usted ya lo estudió eso. Nadie viene al Padre. No dice nadie va al Padre, nadie viene al Padre. Si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais. Desde ahora le conocéis, le habéis visto. Una vez más, esto es fácil para predicarlo, yo quiero enseñarlo. ¿Okay? Jesucristo está siendo claro. Porque mucha gente dice: bueno, mira, los pentecostales tienen doctrina falsa. Que no creen en el Padre, que no creen en el Espíritu Santo, nos dicen solo Jesús, nos dicen de todo. It's okay, yo no le presto atención a eso. Okay, lo que digan ellos, asunto de ellos. Pero ¿qué dice Dios? ¿Qué dice Jesús? Jesús dice: si me conocieses, también a mi Padre conocerías. Entonces, cuando nosotros conocemos a Jesús, no estamos negando al Padre. Porque Jesús dice: si me conoces a mí, conoces al Padre. Si me ves a mí, ves al Padre. Amén. Es más, Jesucristo dice: y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Entonces, todo aquel que juzga y condena a la doctrina unicitaria se condena a sí mismo. Porque nosotros no tenemos unas tablas de piedra que un profeta antiguo sacó y murió. Nosotros tenemos palabra viva y eficaz que está escrita en los libros de que cada pastor de este mundo tiene. Esto no es un invento de la Iglesia Pentecostal Unida. Yo no tengo ni un solo punto, ni una sola coma añadido a este libro. No hay manera, ni tampoco hay necesidad. Necesitamos escuchar que el Señor dijo: amén, ya le conocéis al Padre y ya lo habéis visto. Siempre hay incrédulos como Felipe que le dice: muéstranos al Padre. En el siglo XXI todavía hay ese tipo de espíritu de incredulidad. Vienen a la iglesia personas y dicen: ¿ustedes solo Jesús? ¿Dónde está el Padre? Entonces tenemos que leerlo lo que dice Jesús. Amén. Dice: bueno, no importa lo que diga Carlos, no importa lo que diga Germain, no importa lo que diga Sergio, no importa lo que diga Jorge, pero ¿qué dice Jesús? Porque Jesús dijo en Juan 14:9: tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú: muéstranos al Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Oh, Dios mío. Y otra vez yo detengo el freno porque quiero enseñar, porque esto da ganas de correr. Pero yo quiero analizar, hermano. Jesús, el alfa, la omega, el que es, el que era y el que ha de venir, la verdad dijo. Aleluya. No estoy hablando de cualquier individuo. Estoy diciendo la verdad habló y dijo. Aleluya. ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? ¿No crees? Esa es la relación que yo tengo con el Padre. ¿No crees? Las palabras que yo te hablo, le dijo a la gente ahí, no las hablo por mi propia cuenta. Las cosas que estás viendo y estoy haciendo no son algo salido solamente de mí.
Pero el Padre, Dios, el Padre que está dentro de mí, que mora dentro de mí, Él está haciendo la obra. En otras palabras, si le están preguntando a Jesús, ¿dónde está tu Padre? Jesús le dice, ¿no crees que está aquí dentro mío? Mira las obras, ni siquiera viendo tú puedes creer. Y este estudio, hermano, que parece tan sencillo, pero la mayoría de la gente teológica todavía no le agarran. Y todavía, hermano, están diciendo, el Hijo está acá, el Padre está allá y el Espíritu Santo por allá. Dice, son tres, Dios en tres personas, bendita Trinidad, y nadie le saca de eso. Péguenle duro a Jorge Mendizábal. That's okay. Tenemos un video en YouTube que ha sacado comentarios, pero millones. Y me escriben, hermano, ni les cuento a ustedes. Me escriben, me dicen de todo, lo bueno y lo malo y lo feo. Yo nunca contesto ni a lo bueno, ni a lo malo, ni a lo feo. Pero me dicen de todo. Y todo lo que yo puedo decir, ¿quién es Jorge Mendizábal? ¿Qué importa? Pero no creéis, dijo Jesús, que el Padre es en mí y yo en el Padre. ¿No crees que el Padre que mora en mí, Él hace las obras? ¿No crees? Dice el Señor Jesucristo. Entonces la gente como que se congela cuando ve algunos versículos. Acompáñenme a leer Juan capítulo 17, verso 21. Jesús está hablando y dice, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, así ellos también sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Entonces la gente se confunde, se congela, dice, ahí está, el Padre, el Hijo, los dos son dos, pero es uno, y nosotros somos muchos, pero vamos a ser uno. Entonces el Padre y el Hijo son dos diferentes. No, acuérdese que el Padre es un espíritu. El Padre es espíritu. Dios es espíritu, y ese espíritu está dentro de Jesús. Claro que son uno. Si el Espíritu del Padre está dentro de Él, es uno, lógicamente. Y cuando ese Espíritu entra dentro de nosotros, somos uno. Si nosotros somos bautizados en el nombre de Jesucristo y el Espíritu de Dios entra dentro de nosotros, somos uno en Jesús. Ahora, ¿qué pasa? Cuando una persona que cree en la Trinidad, pues recibe el Espíritu Santo, ¿somos uno en Jesús también? No. ¿Por qué? Porque sus pecados hacen una división entre el Padre y ellos. Porque como no han recibido perdón de sus pecados por el bautismo en el nombre de Jesucristo, entonces tienen la promesa del Espíritu Santo, pero no tienen la salvación. Yo no estoy condenando, pero la Biblia dice, Jesucristo dijo, el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar. O sea que si Él lo dijo, está la puerta cerrada. ¿Entienden? No hay recomendación que abra esa puerta. Si el Padre dice esa puerta está cerrada, nadie la abre. Y si Él abre, nadie la cierra. Amén. Entonces necesitamos entender un poco eso. Dice la Biblia, mi hermano, Juan capítulo 16, verso 16. Versículos que a la gente la congela, le da una doctrina falsa, porque no entienden, hermano, lo que el Señor está diciendo. No porque el versículo sea falso, lo que el Señor dijo es correcto. El Señor dijo, todavía un poco y no me veréis, y de nuevo un poco y me veréis, porque yo voy al Padre. Entonces la gente, te pillé, pastor. Jesús dijo, voy al Padre, quiere decir que el Padre está en otro lado. Y no estaba dentro de Él. No había dicho Jesús que estaba dentro de Él. No, pero aquí dice que va a ir al Padre, así que no. Mi hermano, cuando el Padre estaba dentro del Hijo, cuando el Padre estaba dentro de Jesucristo, eso no quiere decir que el mundo se quedó sin Padre. Dios es espíritu y está en todo lugar al mismo tiempo. Cuando Jesús estaba caminando en Galilea, Dios estaba paseándose en el Asia también, porque es Dios. ¿Entiende? Y cuando Jesús está diciendo que va a ir al Padre, quiere decir que va a salir de este cuerpo terrenal para entrar en el área espiritual solamente. Así de sencillo. Ahora dice la Escritura en Génesis capítulo 1, verso 26. Este versículo está tan bombardeado, hermano.
Cada vez que yo encuentro gente que me habla, me dice, ¿y qué dice usted de Génesis 1:26? Cuando Dios dijo, hagamos, y me lo pronuncian como le estoy diciendo, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoré en los peces en el mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra. Hagamos. Entonces la teología de este mundo está enseñando que Él está hablando con el Hijo. Le está diciendo, Hijo, hagamos al hombre a nuestra imagen. Ahora póngase a pensar un poco. Póngase a pensar la imagen del Hijo. Si usted lo hubiera conocido allá en Jerusalén, póngase a pensar su imagen. ¿Esa misma imagen es la del Padre? Porque dijo nuestra imagen. ¿Tienen la misma cara? ¿Dios tiene cara? ¿Sí o no? Piense un poco. ¿Dios tiene cara, sí o no? No. No tiene una cara como nosotros. Él es espíritu. Entonces la gente me dice a mí cuando dice hagamos, tiene que estar hablando con el Hijo. Claro que no. En ese tiempo no había hijo. El Hijo de Dios recién aparece en María. Antes del nacimiento virginal a través de María no había el Hijo de Dios. Y punto. Si no, pastor, eso yo no lo creo. Bueno, no importa si lo creo o no, ahí dice la Biblia. Escrito está. Dios se manifestó en carne, vino a través de María. En el tiempo de la ley, nacido bajo una mujer. Y esa es la realidad. Pero no le prestan mucha atención al verso que es específico de la creación, que es el verso 27 de Génesis capítulo 1. Y dice, y creó Dios. Ahora sí. Al hombre, a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó, puro singular. La creación no es plural, la creación es singular. En la creación uno solo participó, creando, ese es Dios. Hubo muchos con él, que eran ángeles. Y ángeles no pueden participar creando, participaron viendo, pero no creando, porque no hay más que un solo creador, y ese es Dios. Génesis capítulo 11 versículo 7 dice, ahora pues en el tiempo de Babel, la torre de Babel en Babilonia, ahora pues descendamos, confundamos allí su lengua para que ninguno entienda la lengua de su compañero, y así los esparció Jehová. Desde allí sobre la faz de toda la tierra dejaron de edificar la ciudad. Cuando Dios hablaba con su creación, Dios hablaba en plural. Descendamos y confundamos. Pero en el verso específico de la obra dice, y Dios, y Jehová. Literalmente dice, así los esparció Jehová. No dice, así los esparcieron Padre, Hijo y Espíritu Santo. No, Jehová los esparció. La creación lo mismo. Hagamos al hombre, y creó Dios al hombre a su imagen y a su semejanza. Varón y hembra los creó, no los crearon. Isaías capítulo 45 versículo 12. Yo hice la tierra, no dice nosotros, dice yo, Jehová. Creé sobre ella al hombre, no dice creamos. Yo, no dice nuestras, yo. Mis manos, no nuestras manos, extendieron los cielos. Y a todo su ejército mandé, no dice mandamos. Por favor. El Señor es específico. Dice yo hice, yo creé, yo formé, mis manos lo hicieron, yo Jehová. Porque si Él no crea, nadie crea. Él es el único creador. Ahora nos encontramos con Juan capítulo 1 verso 1. En el principio era el verbo. El verbo era con Dios y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas. Sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Ahora analizamos este verso. Dice, todas las cosas por Él
fueron hechas, no por ellos, por Él. Sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. ¿Quién es Él? ¿Es el Padre o es el Hijo? Porque esto es Biblia. Esto no es teología de la Iglesia Pentecostal Unida, Mundo Pentecostal, y el pastor Mindesal se soñó con un pajarito o un ángel. Esos sueños son ajenos a la iglesia. Esto es Biblia. Si usted tiene una Biblia, y usted, amigo que está escuchando esto en la distancia o algún día escuchará este mensaje, abra su Biblia y abra su corazón. ¿Quién es el que creó? Porque dice que todas las cosas fueron hechas por Él, y sin Él no hubo nada. ¿Quién es Él, el Padre o el Hijo? Volvemos al principio, porque hay que ir al principio. ¿Cuál dice el principio? En el principio era el Verbo. ¿Quién es el Verbo, el Padre o el Hijo? El Verbo es la palabra. Y la palabra estaba con Dios. La palabra estaba con Dios. Amén. Y la palabra era Dios. La palabra fue la que creó. Es una sola palabra salida de un solo Dios. No son dos, es uno. Y en el versículo 14 dice: y el Verbo, o esa palabra, fue hecha carne. ¿Quién es ese que se hizo carne? Dios. ¿Y quién era la carne? Jesucristo. Entonces, ¿Jesucristo es el creador? Sí. ¿¿Jesucristo es el que está hablando Juan capítulo 1 verso 1, que Él es el Verbo? Sí, Señor, porque el Verbo fue hecho carne. Si el Verbo fue hecho carne y ese es Jesús, entonces el verso 3 habla de que Jesús ese es el que creó, ¿sí o no? Ok. Piense un poco, hermano. Claro. Otra vez. El Verbo fue hecho carne, el verso 14. ¿Sí o no? Si cree o no cree, ¿sí o no? Sí, fue hecho carne. El Verbo fue hecho carne. Juan 1:14. Ok. Juan 1:1. El Verbo era Dios y el Verbo fue hecho carne. El verso 3. Todo fue creado por Él. ¿Por quién? Por el mismo del verso 1 y el mismo del verso 14. Jesucristo. Dios manifestado en carne. No importa si lo creo o no, así es. Yo cuando estaba estudiando esto, yo puse el freno varias veces a la computadora. Dije, no puedo predicar esta noche, no voy a salir, no voy a explotar, voy a enseñar, tengo que enseñar. Porque yo quiero que la gente lo entienda. Mucha gente escucha el cassette y se les pasa rapidito y no lo entiende. Job capítulo 33, versículo 4. Job 33, 4. Dice: el Espíritu de Dios me hizo. Y el soplo del Omnipotente me dio vida. Y ahora, ¿quién creó a Job? Pues el Espíritu de Dios me hizo. Y el soplo del Omnipotente me dio vida. Dios. ¿Ok? En el principio era el Verbo. Y el Verbo era con Dios. Y ese Verbo era Dios. Ese Verbo fue el que creó todo. Hasta Job. Y años después ese Verbo se hizo carne. Ese es el mismo. 1 Timoteo capítulo 2 versículo 5. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Ok, hay un Dios y un mediador, Jesucristo. ¿Por qué es mediador? Porque Dios vino en forma de hombre, de carne, de cordero de Dios, sacrificó su vida, y esa sangre es la mediadora entre Dios y nosotros. Otra vez, nadie viene al Padre sino por mí. Tienes que atravesar el sacrificio del cordero de Dios. Ahora dice el verso 6, el cual se dio a sí mismo. ¿Cómo es eso, hermano? ¿No era que el Padre lo dio? Aquí dice que Él se dio a sí mismo. El Hijo se dio a sí mismo en rescate.
Vayamos a la resurrección. Porque si Él se dio a sí mismo, ¿qué pasó? ¿Quién levantó al final de cuentas a Jesucristo cuando estaba muerto? Hechos 2:24 y dice: al cual Dios levantó, sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuera retenido por ella. Versículo 32, Hechos 2:32. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Estoy hablando de la relación del Padre y el Hijo. ¿Quién resucitó al Hijo? Dios el Padre. Ahora lea qué dice Jesús. Vamos al Evangelio de Juan capítulo 10, versículos 18 y 19. Pregúntele a Jesús cuál es la opinión, y Él dice: nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Ese mandamiento lo recibí de mi Padre. Entonces, dice el verso 19, volvió a haber disensión entre los judíos por estas palabras. Lógico, los judíos están pensando: no es posible. Ahora me va a decir que el Padre le dio encargo de: mira, puedes tomar tu vida, puedes dejarla, y tú mismo vas y te resucitas. El Señor dijo esto: yo mismo entrego mi vida y yo mismo vuelvo y la tomo de nuevo. ¿El Hijo está degradando al Padre? No. Amén. Sencillamente está reconociendo lo que el hombre tiene que reconocer también: que Él es el mismo Padre que tiene poder para entrar en ese cuerpo y salir de ese cuerpo. Dice: este mandamiento lo tomé del Padre. Porque ahora nosotros una vez más leemos Biblia, pero en ese tiempo Él está caminando por ahí. Él está hablando con la gente ahí. Él está diciendo: mira, ¿cómo es eso? ¿Qué quieres decir? Deuteronomio capítulo 33, versículo 27. El Padre es eterno. Dice: el eterno Dios es tu refugio, etcétera, etcétera. Dios, el Padre, es eterno. Pero váyase a Hebreos capítulo 1, versículo 8. Dice que el Hijo es eterno. Mas del Hijo dice: tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, cetro de equidad es el cetro de tu reino. Ahora preste atención a este verso. Del Hijo dice: ¿quién es el Hijo? Jesús. No tenga duda, no tenga miedo de decirlo. ¿Quién es el Hijo? Jesús. Ok, de Jesús dice: tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo. O sea que Jesús es Dios, amén, con un trono por el siglo del siglo. Ahora me confundí más, porque si el Padre está sentado en su trono, como Isaías 6 vio, y ahora Hebreos 1:8 dice que el trono es de Jesucristo, el Hijo. ¿Hay dos tronos o hay un trono y dos en el trono? Y eso que no estoy hablando del Espíritu Santo. ¿Hay dos en el trono, el Padre y el Hijo? ¿O hay dos tronos? No, hay un trono y uno sentado. Amén. ¿Y quién está sentado? ¿El Padre o el Hijo? Porque lo leímos nosotros, que el Padre es eterno, y ahora que el Hijo es tu trono, oh Dios. O Jesucristo es el mismo Dios, amén, o completamente todo el Nuevo Testamento es falso. Porque Jesucristo se pone en el mismo trono de Dios, en la forma de creador, en la forma de Dios todopoderoso. Él es Dios mismo, hermano mío, que ha venido a este mundo manifestándose en carne humana, como hombre. Gloria al nombre del Señor Jesucristo. Amén. Sáltese al slide 22. El Padre es Dios. Ay, Dios mío, me da pena por la hora y tengo que saltar algunos versos. Voy a tener que cortar en los siguientes versos y tal vez seguimos la próxima, porque no ando ni en la mitad. Es que me emocioné haciendo un estudio y le puse de todo. Jeremías 10:10. Jehová es el Dios verdadero. Él es Dios vivo y Rey eterno. A su ira tiembla la tierra. Las naciones no pueden sufrir su indignación. ¿Quién es el Dios verdadero? Jehová. ¿Quién es el Dios vivo? Jehová. ¿Quién es el Rey eterno? Jehová. Aleluya. ¿Y por qué no leemos ahora qué dice el Nuevo Testamento en Romanos capítulo 9, verso 5? Hablando del Hijo de Dios. ¿Y de quiénes son los patriarcas?
Los padres de la fe, Abraham, Isaac, Jacob, etc. ¿De quiénes son los patriarcas? De los cuales según la carne vino Cristo. ¿Quién es Cristo? Es el Hijo. Pero dice que Cristo es Dios sobre todas las cosas y es bendito por los siglos. Amén. Jehová es Dios verdadero. Y separa a Jesucristo. Y dice ahí, Cristo es Dios sobre todas las cosas. ¿Quién es el Hijo? ¿Quién es el Padre? ¿Cuántos son en realidad? No son tres y no son dos. Él es uno. Y su nombre es Jesús. Vamos a ponernos de pie, hermanos. Colosenses capítulo 2, versículo 9 dice: porque en Él, hablando de Jesucristo, habita corporalmente en su cuerpo toda la plenitud de la deidad. Solamente ese verso muestra quién es el Hijo. En Él está toda la plenitud de Dios. Y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y toda potestad. Dice el verso 10. Tito 2:13. Aguardando la esperanza bienaventurada, la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios, aleluya, y Salvador, Jesucristo. ¿Cuál es la relación del Padre y el Hijo? Jesucristo es el mismo Dios manifestado en carne. No lo dice la teología pentecostal del siglo XXI, lo dice la Biblia, la palabra inspirada por Dios. Amén. Este libro sagrado que está en las manos de todos ustedes, hermanos y amigos que están oyendo, dice que Jesucristo es el gran Dios y es el Salvador. Aleluya. Marcos 12:29, slide 28. Jesús le responde. Le respondió. ¿Quién habló ahí? Jesús. ¿Quién habló? Ok. No era un profeta de por allá y otro aparecido por allá. Era Jesús. Oye Israel. Y dice, el primer mandamiento de todos es: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Jesús dijo: mira, hay muchas cosas que te he venido a enseñar, pero aprende el primer mandamiento. Yo vengo a gritar a este mundo. Y sáquelo por Facebook, Twitter, ponga periódico y ponga en todo lado. Anúncielo, proclámelo, grítelo. Dígale a todo este mundo en todas sus redes sociales. Porque para eso sí tiene usted que meterse a las redes sociales. Dígale: aprendan todos ustedes por lo menos el primer mandamiento. Si no sabe el noveno, si quiere discutir el cuarto, si no está de acuerdo con el décimo, por lo menos aprende el primero. Porque hay mucha gente que está hablando de toda una Biblia y de toda una teología, y en el primero se enredan y se caen. El primer mandamiento es: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. No son dos, no son tres. El Señor nuestro Dios uno es. Y 1 Timoteo 3:16 dice: e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado en el mundo a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. No discuta. Ponga eso en su página. Amigo, yo le aprecio mucho, pero por favor no discuta. Dios se manifestó en carne. Y cuando le dicen: sí, pero ¿cuál Dios? Por favor, Jesucristo le enseñó el primer mandamiento. No aprenda el segundo, apréndase el primero. Y todavía, ¿qué decía el primero? Primero viene de uno. Hay un Dios, hay un Señor, hay una fe, hay un bautismo, hay un nombre, hay un trono y hay uno solo sentado en ese trono. Jesucristo es el Señor. Alguien de la gloria a Dios. Dios es espíritu. El Padre es espíritu. El Padre es Dios. Dios se manifestó en carne, facilito.
Los hice poner de pie para que piensen que ya se acaba. Quédese ahí de pie. El Hijo tiene dos naturalezas. Tiene naturaleza humana que viene de María y naturaleza divina que viene del Padre. El Hijo tiene dos naturalezas, la humana y la divina. La naturaleza humana de María, la carne, la sangre, los huesos, lo físico. Eso es la naturaleza humana de Jesucristo. Ese es el Cordero de Dios, ese es el Mesías, ese es el que fue crucificado, la naturaleza humana. Pero la naturaleza divina del Padre muestra que Dios es espíritu y ese espíritu estaba dentro de Jesús. Así de sencillo. Más clarito no creo que puedo ponerlo donde. Y termino con esto. Si Dios es espíritu y estaba dentro de Jesucristo, entonces Jesucristo es Dios manifestado en carne. Así lo dice la Biblia, así lo creemos, así lo anunciamos, así lo proclamamos y así lo predicamos. Por eso es que nosotros, y otro mensaje de cuente 30 segundos. Si hay un Dios, si es un creador, hay un trono, hay uno solo en el trono, hay uno solo que es sobre todas las cosas, tiene que tener un solo nombre. Y si hay un nombre que es sobre todo nombre, que dice la Biblia que es Jesús, entonces si Jesús es nombre sobre todo, Jesús es el nombre de Dios, porque Dios es sobre todo. Y si el nombre de Jesús es sobre todo, el nombre de Jesús debe ser aplicado también en las aguas del bautismo, en el nombre del Señor Jesucristo. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Que Dios les bendiga. Vamos a orar. Oh, Dios mío. Pentecostales, emociónese, porque usted puede agarrar este libro bendito e ir donde sea en este mundo y no nos tiemblan las rodillas. No dice, no hermano, es que va a venir el fulano de tal que dice que es un teólogo y a mí me han ofrecido teólogos de todos los tamaños, colores y tamaños, ¿verdad? Yo le digo, no hay problema, traiga su Biblia, eso es lo único que le pido. ¿Qué cosa hay que llevar para una conversación de la palabra? Pues muy sencillo. 1, venga usted. 2, traiga su Biblia. Digo, queremos ir allá entre 3. Le digo, bueno, vengan entre 3, pero traiga su Biblia. Es que vamos a hablar de otros libros allá, que no, tráigame la Biblia. Solamente tenemos que sentarnos 1 a 1, o no importa 5 a 1, pero solamente con Biblia. Abra su Biblia, abro mi Biblia. Lo que dice Dios, eso es lo que es. Si Dios dice que es uno, es uno. Si hay un solo nombre, hay un solo nombre. Si hay un solo Dios, hay un solo Dios. Y si Dios se manifestó en carne, eso es lo que es. Y no importa nada de lo que diga la opinión de los demás. Alguien de la gloria a Dios. Así es. El pastor, no le creo. No importa, yo no valgo nada para que me crea. ¿Pero tiene Biblia? Sí, ¿ha leído? Sí, pero algunos versículos que no la entiendo. Bueno, lea los que entienda. Un mandamiento, por lo menos aprende el primero. Vamos a orar, hermanos. Vamos a orar. Si no oramos, no paramos. Escúcheme. Este Dios que hizo cielo y tierra, que Job en su dolor lo reconoció, dijo, el Espíritu de Dios me hizo. Amén. Ese mismo Dios está en esta noche paseándose. Y dice que sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Dice que la luz verdadera vino a este mundo. En el mundo estaba, el mundo por Él fue hecho, el mundo no le conoció, pero nosotros le conocemos. Nosotros tenemos derecho para proclamar delante del Señor: tú eres el Cordero de Dios, tú eres Dios mismo, tú eres el Alfa, el Omega, tú eres el Todopoderoso. Yo necesito un milagro en esta noche. Y aquel que todo lo puede hacer un milagro en su vida en este mismo momento.
en esta misma situación y en esta misma circunstancia, aquel que todo lo puede, solamente usted caiga a los pies del Señor. Dígale: Señor, aquí estoy en tu santa presencia. Y pídale su milagro, y el Señor se lo concede. Dios de la gloria, en el nombre poderoso de Jesucristo. Dios mío, te doy gracias. Señor, gracias, 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 Dios mío, por abrir nuestros ojos, por darnos entendimiento, por darnos revelación, porque sabemos cuán grande y precioso eres y cuán grande es tu nombre, Señor. Gracias por habernos enseñado el primer mandamiento de todos. Hay un solo Dios y hay que amarlo con toda nuestra fuerza, toda nuestra mente, todo nuestro corazón. Señor, te amamos con todo lo que somos. Aleluya. Hay gente que tiene necesidades, Señor, en esta noche. Te pido que puedas tocar estos corazones, Dios mío, y suplir para cada uno de ellos. Sana enfermos en este momento, Señor. Señor, toca heridas en este instante. Dios mío, pon tu mano sobre cada hombre, cada mujer en este santuario, y cada persona que está allá en la distancia escuchándonos. Dios mío, derrama tu Espíritu glorioso sobre nosotros. Aleluya, por la sangre de Jesucristo. Aleluya, sean perdonados los pecados de tu pueblo, y por tu Espíritu recibamos el poder que tú has prometido. En el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén, amén. El Espíritu